Mi cuento está titulado Dulce Caminar. Su esposo tenía recorriendo los caminos de Talpa desde antes de ser pareja. Ella no era creyente, era una joven orgullosa y grosera. Siempre se burlaba de su esposo y de la gente que iba a visitar a la Virgen de Talpa. Su esposo le platicaba cómo le había ido y ella solía decir, con sus cuentos. No creía que llegara cansado, agotado y sin dormir. Él era muy religioso. Tenía la esperanza que algún día su esposa fuera creyente, que cambiara su forma de ser y de repente ocurre el milagro. Se le ocurre a ella la idea de ir a Talpa, pero sería caminando, ya que nunca había conocido el pueblito ni a la Virgen. Se organizó, como cada año, dicho recorrido. Llegaron a Meca y ahí empezó dicha aventura. La primera parada fue en Estanzuelo, lugar donde venden mulas. Así se les dice a unos palos que sirven de bastón y que tienen la forma de mula para apoyarse todos los peregrinos en su largo caminar. Ella solamente movió la cabeza como diciendo, ¿para qué quiero yo esto? Estoy joven, fuerte y sana. Su esposo se apuró a comprar el par de mulitas, le dio el bastón a su esposa y empezaron su caminar. La primera planada caminando duró poco más o menos 4 horas. No les miento, empezó a sentir que la vida se le estaba acabando. Quería agua a como diera lugar. Le pidió agua a su esposo y él le dio de tomar. Y sintió cómo el alma le regresaba al cuerpo, y desde ahí tomó una cantinflora de agua y la llevaba con ella. Y pensó, ¿es normal? ¿Es una planada como desierto? Empezó a sentir el polvo en sus labios, cara, y la tierra cómo se iba metiendo a sus zapatos y causar rosaduras en la piel, arrastrando unas ampollas y sin pensarlo, estaba apoyándose con dicho bastón. Así pasaron varios pueblitos, caminando y descansando en cada enramada, lugar donde vendían agua y comida. Ella no le daba hambre, ella solo quería agua para tomar. Su esposo le preparaba peñafiel con sal para hidratarla. En otras ocasiones le compraba agua de coco para que se mantuviera hidratada, porque eran unos calores enormes, donde podía sentir el escurrimiento del sudor y a la vez cómo se secaba en su mismo cuerpo. Llegaba la noche y nomás se descansaba 2 horas, porque la noche se aprovechaba más la caminata, resultaba más fresca y así no sentir los rayos del sol que le quemaban todo el cuerpo. Pero empezó a sentir cómo estaba encerrada en esos cerros tan enormes y en plena oscuridad, ya que nada más contaban con una pequeña lámpara de mano para ir aluzando su camino. Podían sentir el crujir de las hojas secas de los árboles cuando sus zapatos las pisaban, y era lo único que ella alcanzaba a sentir. De pronto gritó, fuertemente como que quisiera ella que su voz cruzara esos enormes cerros. Quiero salir de aquí, le dijo a su esposo, y él con su tranquilidad le dijo, piensa en cosas bonitas, platiquemos, eso distrae la mente. Así fue la primera noche en una bolsa de dormir, y en pleno cerro descansaron 2 horas. Empezó a sentir cómo cada parte de su cuerpo le dolía y empezó a temblar. Pero cómo ella iba a decirle a su esposo si era joven, sana y fuerte. Al amanecer sintió ganas de hacer sus necesidades. Buscó un lugar pequeño donde su esposo le hizo casita con una toalla. Al levantarse se fija que había gente por todos lados, durmiendo por toda la vereda. Podía escuchar el sonido de sus ronquidos. Seguimos nuestro camino cruzando cerros con bajadas, subidas y planadas. Nunca había sentido que fuera más lenta la vida, como caminar entre tanto amontonadero de gente. Al día siguiente le preguntó a su esposo, ¿ya mero llegamos? Y él le contestó, no, faltan 2 días. Ya no preguntó más.
No podía quejarse ni sentir dolor, pero la verdad no podía más. Sentía tanto dolor en su rabadilla que se tiró boca arriba al suelo caliente y sentía la tierra dura como le calaba la espalda. Miró al cielo y lloró con un llanto quedito. Ahí se dio cuenta de lo mal que estaba y sintió pena de sí mismo. Descansó y se levantó, y por primera vez le pidió a la Virgen de Talpa que le ayudara a llegar. Tomó su bastón, empezamos a cruzar el cerro del Espinazo del Diablo. Su esposo le dijo: apóyate bien en la bolsa trasera de mi pantalón. Sentía mucho miedo caer desde lo más alto, pero ahí estaba su esposo para darle ánimos y seguir adelante. Ahí la gente que miras son ancianos pagando mandas de los favores recibidos, con el pie descalzo, sangrando sus pies y no desisten, con un montón de carga a sus espaldas, en pleno cerro. ¿Cómo ella se iba a quejar? Eso era lo que le daba ánimos para seguir su caminata. Sentía que su cuerpo se le iba doblando más y más. Era como si algo la detuviera y cargara un pesado bulto en su espalda. Pero al mismo tiempo sentía que algo extraño empujaba su cuerpo a seguir. Fue una sensación rara. Así siguió su caminata y de pronto miró una tumba y le preguntó a su esposo: ¿a quién enterraron ahí? Y él le contestó: sí, son los peregrinos que no aguantan la caminata o están enfermos y con esta calor se deshidrata y les da un infarto y mueren. Por primera vez entendió el valor de dicha caminata. Es la esperanza que tiene la gente de aliviarse de sus males cuando ya no les queda más que la fe y la voluntad. Mire la cruz de Romero, que es el último recorrido para llegar al templo de la Virgen de Talpa, y le gritó a su esposo: ya no me puede enderezar. Su esposo le dijo: tranquila, es el cansancio. Respira hondo, y poco a poco enderezó la espalda. Cuando llegó al templo, lloró largamente con un llanto quedito. Se arrodilló junto a ella, frentito de aquella figurita dorada que era la Virgen de Talpa. Le pidió perdón por su falta de humildad hacia los demás y entendía y comprendía que la vida es como los caminos de Talpa: bajadas, subidas, planadas, miedo, sufrimiento y angustia. Su esposo se arrodilló ante la imagen de la Virgen de Talpa, dio gracias porque llegó una vez más, pero ahora con su esposa cambiada, llena de fe y esperanza, pero sobre todo la humildad que él tanto deseaba en ella. Salieron del templo, se perdieron entre el amontonadero de gente, sentían como la música y la danza con sus pies golpeaban el piso, como pidiéndole a la Virgen vivir un poco más, y el ruido de la sonaja sonándola fuertemente para que la Virgen se diera cuenta que todavía estaban ahí.